Vamos a hacer lectura de un proyecto de paper que se va a denominar cómo hacer el diseño de un pavimento flexible y sobrevivir en el intento. En la medida que vamos viendo este video, nos vamos dando cuenta del por qué el sobrevivir en el intento. Entonces, vamos a leer parte y explicar parte de lo que corresponde al paper. En América Latina es muy común y de amplia divulgación el método de diseño de la Aston 93 en sus diversas versiones e implementaciones. Este concepto de diseño de pavimento surgió del ensayo vial de la Astro entre 1956 y 1960. Menos común o de menor uso ha sido los conceptos del diseño del Manual del Instituto del Asfalto, IA, y ha tenido una mejor acogida en nuestro medio los diseños de pavimento por la metodología propuesta por la Shell. El método de diseño de la Aston 93 se ha denominado, me parece que en una forma un poco injusta, como de tipo empírico. Y algunos otros métodos de diseño se han rotulado como mecanístico o parcialmente mecanístico al utilizar algunos conceptos de la mecánica de materiales en lo que tiene que ver con la determinación de esfuerzos y deformaciones principalmente. Los métodos que abordan el problema del diseño con aspectos de la mecánica de materiales se han ido desarrollando a la par de los métodos menos mecanicistas como el de la Aston 93 e incluso muchos de los resultados y análisis del ensayo vía de la HO han servido para mejorar o desarrollar o calibrar algunas ecuaciones de transferencia que vemos en los diseños de mayor elaboración en el aspecto mecanicístico. Las principales ecuaciones de comportamiento del pavimento por efectos de las cargas o medioambientales es la parte que a veces se denomina empírica en este tipo de metodología de diseño como la que denominamos mecanístico empírico. Principalmente en Europa se registran tempranamente una serie de trabajos de importantes investigadores y agencias que muestran el entendimiento del problema de las cargas dinámicas en las estructuras del pavimento y lo complejo de los modelos físicos matemáticos para obtener una solución aproximada y determinar los esfuerzos y deformaciones en zonas de interés en el pavimento. También se debe mencionar la complejidad de la caracterización de las mezclas asfálticas por su comportamiento termoplástico y viscoelástico. En América, con la presentación desde el año 2002 de la nueva guía de diseño MEPDG, que es de carácter mecanístico empírico, existe una nueva ola de implementaciones documentales de este método de diseño de pavimentos en diversas regiones de América Latina. Y en otras se han dado a la tarea de intentar ajustar o calibrar en ciertos aspectos la guía ya mencionada. En Europa se hacen esfuerzos para implementar y poner en uso su propia metodología mecanicística empírica de diseño y se aprecia que los franceses van a la punta de esos avances. Otros países como Australia, algunos del norte de Europa, noreste y Sudáfrica registran avances importantes en este tipo de metodología de diseño. Eh, digamos que hoy en día se está desarrollando nuevas metodologías y que involucran en algunos aspectos el uso de elementos finitos y sistemas de inteligencia artificial en forma de apoyo a los sistemas de diseños de pavimentos eh, más elaborados. En el aspecto de los diseños de pavimento rígido, estas metodologías han sido mucho más fáciles de incorporar y en el aspecto de los pavimentos asfálticos ha sido un poco más complicado por lo complejo del comportamiento de las leyes constitutivas, tanto principalmente de los materiales asfálticos y de algunos
y algunos materiales que no se comportan propiamente de forma elástica. En base a este breve recuento, el diseñador de pavimento actual se encuentra con una oferta de métodos que, gracias a la velocidad de las comunicaciones y de la disponibilidad de medios computacionales robustos que resuelven problemas complejos y hacen análisis sobre diversas consideraciones, se pueden hacer en forma fácil, lo que requiere de una amplia responsabilidad en el uso de estas herramientas. Entonces, en ese extenso espectro de posibles herramientas de diseño, hace que la toma de decisiones del camino a seguir sea en verdad compleja y podría inducir a errores que se verían reflejados en los diseños reales a implementar. Y esto se menciona en base a que en la labor de la revisión de diseños reales a colega, a veces se encuentra una mezcla de metodología o la ausencia de metodología o la creación de metodologías propia del diseñador, y esto da lugar a que los diseños no sean racionales ni mecanicistas y sí en verdad tengan un alto contenido de empirismo propio de quien presenta el documento de revisión, o sea, el diseñador. De ahí el título de este paper es Sobrevivir en el intento, por esa gran variedad de cosas que hay, que vemos hoy en la literatura. Al hacer el diseño de un pavimento nuestro acto donde en rigor no disponemos de guías de diseño soportadas en investigaciones o experimentos de campo o de suficientes mediciones para establecer las ecuaciones de transferencia que nos permitan inferir ciertos comportamientos de una manera estadísticamente apropiada. Esto se hace referencia particularmente a Latinoamérica y a algunos países en vías de desarrollo. En la gráfica, tomada de la literatura, se muestra una línea de tiempo de algunas pistas de prueba y metodologías de diseño importantes a seguir. Hablemos un poco sobre la metodología del Aston 93. El procesamiento de los resultados del ensayo test Aston se hizo con la colaboración de la National Academy of Sciences de los Estados Unidos y de Building of Public Roads relativo a la Aston. De ahí uno infiere que hubo mucho manejo de la información y que hubo aplicación de muchas técnicas estadísticas para establecer el sistema de diseño. El sistema multicapa desarrollado en ese entonces fue ingenioso, al igual que los conceptos de número estructural, coeficiente estructural y el posterior coeficiente de drenaje. Las ecuaciones o la ecuación generalmente involucra aspectos estadísticos probabilísticos complejos y de hecho su solución se establece por métodos de aproximación numérica como el Newton-Raphson u otros similares. En la gráfica se ve el esquema propuesto por la Aston 93 en su método de diseño. En una traducción libre de reporte 61G del Aston Rosters, reporte 7, se menciona en el título de Applicability of Findings en el capítulo 3 que los hallazgos de la prueba vial de la Ashton, como se indican en las relaciones mostradas por fórmulas, gráficos y tablas a lo largo de los informes, se relacionan específicamente con el entorno físico del proyecto, con los materiales utilizados en los pavimentos, con el rango de espesores y carga y número de aplicaciones de cargas incluidas en los experimentos o las técnicas de construcción empleadas a los tiempos específicos y tasas de aplicaciones del tránsito de prueba y a los ciclos climáticos experimentados durante la construcción y prueba de los pavimentos experimentales. Se dan limitaciones más específicas sobre algunos de los hallazgos en la discusión de los resultados en varias acciones de ese informe. Las generalizaciones y extrapolaciones de estos hallazgos o condiciones distintas a lo que existían en la prueba de carretera
debe basarse en pruebas experimentales o de otro tipo de los efectos sobre el rendimiento del pavimento, las diferencias en el clima, el tipo de suelo, los materiales, las prácticas de construcción y el mantenimiento y el tráfico. Entonces, desde esa época, 1962, en los reportes que producía la ACHO, se muestra que están advirtiendo sobre las restricciones de las extrapolaciones. En algún momento se volvió universal el sistema, independiente de las condiciones, tanto de carga como condiciones de suelo y clima, y eso generó, digo, bastante problema en algunas latitudes. Algunas de las limitaciones encontradas en la guía de diseño de estos 93 fueron aplicados en promedio 1.140.000 repeticiones de eje, por lo que diseñar para un número mayor de ejes es una extrapolación. El número mayor de ejes equivalente a 8.2 aplicado en una sesión de estudio fue aproximadamente 1.000.000. Se aplicaron concretos asfálticos con asfaltos con grado de penetración 85-100 únicamente. Se reportar los diseños que el procedimiento no permitía conocer o indagar sobre el desarrollo de esfuerzos específicos que pudieran desarrollarse con el tiempo. Modelar estructuras con diversas configuraciones de eje, carga y presión de inflado diferentes a las del modelo de la Aston es prácticamente imposible, considerando que las cargas de referencia es de un eje sencillo de 8.2 toneladas con 4 llantas atrás. En los países de clima tropical, el utilizar el método de la Aston 93 en forma indiscriminada y textual ha llevado a prácticas poco exitosas debido a la no calibración de los parámetros climáticos, como los coeficientes de drenaje o las características mineralógicas de los materiales, los cuales difieren sustancialmente con los de la región de Norteamérica en donde se desarrolló las pruebas del diseño. En la sección 1.42, limitaciones de la guía de diseño de la Aston 93, se resalta otro tipo de limitaciones a considerar y que básicamente se refieren al entorno de la prueba y de las cargas utilizadas. Siendo así, entonces el Aston 93 aun cuando sigue siendo de muy alta aplicabilidad en los países de América Latina y países en vía de desarrollo, se deben adecuar a esas condiciones locales a efectos que puedan ser aplicados de forma confiable y en cumplimiento de los requerimientos de la misma guía. Se debe mencionar que en la parte 4 de la guía de diseño de la Aston 93, denominada Mechanism Empirical Design Procedures, explican brevemente los lineamientos de la posible utilización de una metodología ME o diseño mecanicístico, como posteriormente mencionamos. Entonces, esto resalta de que en forma paralela se iban desarrollando los dos sistemas de diseño, tanto mecanístico como empírico, y esto no solo en América, sino también en Europa. Sobre la metodología del Instituto del Asfalto. Desde 1964 a 1969 hubieron 8 ediciones del manual del Instituto del Asfalto. La séptima a la octava edición fueron basadas en datos del Action Road Test, del Watson Road Test y algunas pruebas del Reino Unido. En 1991 la novena edición fue publicada con metodología mecanístico-empírico. Este método ha sido una metodología poco utilizada en nuestro medio y se clasifica, como ya mencionamos, mecanístico-empírico. El manual de diseño de espesores del Instituto de Asfalto fue elaborado mediante un programa informático, el DAMA, y datos adecuadamente seleccionados.
El método considera dos condiciones específicas de esfuerzos o deformaciones, que son tensiones en la fibra inferior de la carpeta asfáltica y compresión en la fibra inferior, en la fibra superior de la subrasante. Y hay unas ecuaciones de transferencia propias del sistema, desarrolladas del sistema, que han venido evolucionando y han sido actualizadas. La presentación del sistema de diseño normalmente en forma de cartas. Los gráficos han sido preparados para una variedad de cargas de tráfico que suelen ser adecuados para el normal volumen de tráfico encontrado en la práctica, pero cuando se exceden estos valores se debe recurrir al, al programa DAMA para tener las soluciones. El manual incluye cartas para 6 tipos de estructuras de pavimento y condiciones de temperatura basados en la media anual del aire, y estas son 7.2, 15.6, 23.9. Cuando no se tengan estas temperaturas, ya se está en el campo de la extrapolación o de la interpolación. Las tablas de la distribución de los camiones, así como otras más, claramente corresponden a configuraciones de, del país desarrollador, que es los Estados Unidos de América, por lo que su utilización en otras latitudes obviamente requiere de algún tipo de ajuste. Las cartas inicialmente correspondían a folded, y ya las más recientes corresponden a 2 tipos de materiales, que es el concreto asfáltico y un tipo de base granular. Si se quiere incorporar otras capas adicionales, se debe recurrir a ecuaciones de equivalencia como la de Odermatt o cualquier otra reconocida. Este método recomienda la utilización de asfaltos con comportamiento rológico acorde a las zonas y a las medias anuales, a las condiciones de temperatura de la región. Ese es un gran avance y de hecho así se hace actualmente por los métodos más evolucionados de diseño de pavimento. Entonces, en este método MEP, método ME, pero con dificultad de adaptarse rigurosamente a las condiciones de América Latina, además de que sus cartas de diseño fueron establecidas con ecuaciones de transferencia de Norteamérica y, y originalmente también se utilizaron datos del ensayo vial H. Método de la Shell, hablemos un poco de este método. Las primeras versiones del procedimiento de diseño del pavimento de la Shell se publicaron en 1963 y se actualizaron y ampliaron en 1978 para incluir parámetros de diseños adicionales como el efecto de la temperatura, diferentes tipos de mezclas y, y asfalto, y un procedimiento para estimar la profundidad del abollamiento en las capas de, de concretos asfálticos. Después de varios años de experiencia con el procedimiento de 1978, se implementaron modificaciones adicionales en 1985 que también incluyeron las predicciones de las deformaciones permanentes de las capas asfálticas. Este es, sin lugar a duda, uno de los métodos de diseño mejor elaborados en su momento y que incluyó metodología mecanicista de vanguardia, principalmente en lo correspondiente al comportamiento dinámico y reológico de las mezclas asfálticas. Este método no se conocen actualizaciones recientes y, bueno, parece que hubiera quedado ahí estancado en el tiempo. El método de diseño dispone de un programa de computador que no siempre ha sido de acceso libre, que es el SPDM, y otras rutinas que lo complementan, como es el Bizarre, Bands. El programa SPDM, además de auxiliar en el dimensionamiento del diseño de pavimento, puede calcular y estimar las propiedades del ligante.
bituminoso y de la mezcla asfáltica. La aplicación de Banks desarrolla los cálculos reológicos del asfalto y de la mezcla. La aplicación BISAR ha sido uno de los más completos programas para establecer los esfuerzos y deformaciones en estructuras de pavimentos asfálticos. Los valores admisibles en las deformaciones vertical y horizontal en los puntos de control son los desarrollados por la Shell y disponibles en la literatura técnica. Estos puntos de control son los mismos que se menciona acá, el E sub T y el E sub Z. Las ecuaciones de la Shell para control de la deformación en la carpeta asfáltica y la ecuación de la Shell para el control de la deformación en la subrasante. El método involucra, como ya lo hemos mencionado, en forma relevante la reología de los asfaltos y el comportamiento termoplástico que tienen las mezclas asfálticas. Es mucho más general o universal que los dos anteriores métodos por la forma como se caracterizan los materiales bituminosos y los materiales en forma general. Se considera que las condiciones de soporte de las cargas granulares superiores de la estructura de pavimento están vinculadas con su espesor y el módulo de la capa inferior, como se muestra en la ecuación esta desarrollada por la Shell. En el método de diseño de pavimentos Shell, la temperatura se incorpora mediante el concepto de temperatura media anual ponderada del aire, WMAT, que se deriva de la temperatura media anual del aire, MMAT, de la zona específica del proyecto. Y esta temperatura promedio se relaciona con la temperatura efectiva del asfalto y por tanto con la rigidez que podrá tener la mezcla asfáltica y el asfalto mismo en su época en su función de trabajo como estructura de un pavimento. Se han derivado factores de ponderación que multiplican la temperatura media mensual para realizar después un promedio y obtener una sola temperatura que sería la que en forma representativa sea utilizada en el desarrollo del diseño del pavimento. El método normalmente se presenta en forma de nomogramas y gráficas en donde estas han sido elaboradas por el software de diseño, ya mencionado, y se elaboraron curvas para determinar el espesor de las capas de mezclas asfálticas y de granulares, que cumplan con los dos criterios ya señalados, tanto de tensión en la carpeta asfáltica como de compresión en la subrasante. Estos son los tipos de gráficas que maneja la Shell. Entonces, esta curva acá cumple con el requisito de la compresión en la subrasante y este ramal de acá con el de transición en la carpeta asfáltica. Normalmente los diseños, digamos, más equilibrados se da en este rango. Ya suelen ser un poco más costosos los diseños en este rango, pero esta es la forma de, digamos, de establecer ese tipo de estructura. Los dos asfaltos utilizados en este sistema de diseños fueron asfalto de penetración 50-100 del Instituto del Asfalto, fueron 80-100 milímetros sobre 10. Esto caracteriza al hacer referencia a la rigidez de la mezcla con el código S y a la falla por fatiga con código F. Eso nos caracteriza 8 tipos de mezclas, que son las que están aquí. Unas de penetración 50, oferta de penetración 50 y otra con
asfalto de penetración 100. Los granulares que toman las cartas de diseño son granulares que tienen módulo elástico de 2 a la de 2 por 10 a la 8 newton por metro cuadrado, o sea, estos son 20, 10 a la 7, 4 por 10, 40 por 10 a la 7, 80 por 10 a la 7, que corresponderían, utilizando esta fórmula que no es del todo cierta en estos casos, materiales de CBR tipo 20, 40 y 80%. Las cargas de diseño son establecidas por ejes de 80 kilonewton. Estas cartas de diseño son variadas. Está la de la HN, que son las generales, y hay otras derivadas de ellas como la HT, la TN y la EN, que permiten hacer interpolaciones o, digamos, análisis de sensibilidad con respecto a las variaciones de algunos de los otros parámetros. Este es el tipo de tabla que presenta la Shell. Por ejemplo, aquí el número de la carga es la variable y está representada por estos valores. Estos serían las zonas en las cuales los granulares tendrían estas características de CBR aproximada. Y aquí se dan los espesores de la carpeta asfáltica y aquí los espesores de los granulares. Entonces, cuando se hace un cruce, por ejemplo, en este caso, pues tomarlo de aquí, ¿sí? Estaríamos pudiendo hacer una estructura que tuviera granulares con Severe 80, Severe 40 y Severe 20. El método presenta las siguientes consideraciones a tener en cuenta para su aplicabilidad en otras latitudes diferentes a donde se implementó. Los valores de coeficiente para el tratamiento de temperatura medioambiental ponderada no han sido calibradas en el trópico o en otras regiones. El manejo manual de gráficas y nomogramas hace perder la precisión y exactitud de algunos resultados y lo hace subjetivo a la apreciación del observador. Algunos de los espesores resultantes no son comerciales o prácticos al ejecutar, por lo que se deben ajustar posteriormente y volver a establecer el cumplimiento de los requisitos de deformación y de flexiones admisibles. Se debe tener algún tipo de equivalencia para proyectos que requieren de más de 3 capas. De lo que estamos hablando es de lo siguiente. Este es el espesor de la mezcla. Si hacemos y cruzamos aquí, se supone que está entre 100 y 150 milímetros y cualquier número por aquí podría ser válido. Entonces podría estar dando 13. Inclusive hay quienes 13 es, si da 150 son 15 centímetros, pero aquí podría estar dando 13, 12, en fin. Valores que posteriormente habría que redondear a números, que sean adecuados de aplicar en forma práctica. Como se mencionó anteriormente, el programa SMPD no ha sido actualizado, no se conoce versiones recientes y en la internet uno encuentra algunas versiones que algunos internautas han subido, pero que presentan problemas para correr en sistemas operativos recientes. Entonces hay que montar una máquina virtual y en base a eso correr estos tipos de programas. Método de diseño francés. En uno de los textos de referencia que colocamos acá, se dice con respecto a este método que el método de diseño pavimento francés, el SP, de 1981 es el método de diseño más completo de uso en Europa. Es un manual sólido que aplica procedimientos bastante robustos. Presenta un manual como tal. Se muestran las relaciones entre las opciones de diseño de pavimento y el sistema de gestión de carretera. Esto es importante, a veces se olvida que además de diseñar pavimento hay que tener en cuenta
las labores de gestión y eso hace parte del diseño. El papel de las capas de rodadura, el papel de las capas granulares y de cimiento y los diversos tipos de materiales, ligados, no ligados, y también trata sobre diseño de pavimentos nuevos y diseños de pavimentos en rehabilitación. Este método ha sido recientemente actualizado y realmente sí, que es uno de los más completos en metodología mecánica o empírico. En Colombia, una aproximación a este método francés está presentado en el manual de diseño del IDU, que sigue algunos conceptos y definiciones, y yo diría que bastantes, del manual de diseño francés. La carga típica utilizada en este método es un eje simple de llanta doble de 130 kilonewton, que difiere mucho de la de 80 kilonewton que utilizamos normalmente en América. La transformación de las cargas estándares a otro tipo de carga involucra el concepto de agresividad del efecto de la carga, que es novedoso y de cero uso en nuestros métodos. Y este método, para tener en consideración los efectos de la temperatura, utiliza la ley de Maynard y además tener en cuenta que la temperatura de referencia para este método son 15 grados centígrados. Nosotros normalmente estamos habituados a temperaturas de referencia de 20 grados centígrados. Otra gran ventaja es que en términos de condiciones hídricas, el manual francés presenta información sobre la influencia de las condiciones hídricas en la base del pavimento, su rasante, em, capas granulares. Esta información se dirige a un manual separado sobre la construcción de terraplenes y capas de cobertura, donde se definen diferentes casos para la construcción de base de pavimento en función de las condiciones climáticas. Las leyes adoptadas tanto de fatiga como de otros comportamientos son propias y son las desarrolladas por el laboratorio LCPC para el manual. Entonces consideramos que por aspectos de condiciones culturales y operativos de los sistemas de gestión de pavimentos y de construcción estamos un poco lejos de poder aplicar formalmente un método de diseño como el francés en forma rigurosa en nuestro medio, ya que tendríamos que hacer un cambio en cuanto a algunas cosas de las cuales nos familiarizamos normalmente, como las cargas y otros conceptos que ya tenemos, digamos, muy en nuestro ADN. Y esto se debe hacer si se va a hacer con previos ajustes y modificaciones que no sean enteramente conceptuales o semánticos, sino que correspondan a situaciones o respuestas de modelos de campo o de pistas de prueba. La MPDG de la Aston realmente es como, digamos, el modelo a seguir para los tipos de modelos mecanicistas al día de hoy. Es de lo que más conocemos. Llegó una época en que el software era inclusive libre y se pudo utilizar en la academia, algunas universidades. Puedo mencionar aquí la Universidad de Afit, utilizó y trabajó con el software por medio de las clases que implementaba el doctor Wang y que, doctor Chang, y que realmente fueron útiles para comenzar a entender este tipo de metodología. Si uno comienza a mirar el flujograma, parece algo muy sencillo, pero realmente es una modificación o un cambio en la metodología de diseño, ya que las entradas, los inputs, eh, incluyen características de la estructura como tal, como podría ser su geometría en cuanto a espesores, número de capas, tipo de capas, los otros son las cargas, los diferentes materiales y condiciones climáticas
no solamente correspondiente a temperatura, sino a precipitaciones, evaporaciones y otros aspectos. Entonces, una vez que incluido todos esos inputs, se entran a resolver algunas situaciones de la posible respuesta que puedan dar esa estructura y con esas condiciones eh, determinadas se hace el análisis acumulativo de daños, considerando además que algunos parámetros, como por decir algo, el módulo dinámico varía con el tiempo y dependiendo del periodo de diseño, este parámetro puede ir variando y el programa tiene la capacidad de hacer ese tipo de simulaciones y posteriormente podríamos tener unos modelos de fatiga que al compararlo con los modelos que se han calibrado con respecto ya al campo y al laboratorio, nos pueden definir si la estructura propuesta cumple con aquellos requerimientos que queremos establecer, que hemos establecido como parámetros de entrada. Entonces, este es un cambio sustancial en la metodología de diseño que no corresponde a el obtener la, los espesores de las estructuras, sino obtener el comportamiento de estas estructuras. En países del norte de América y en Canadá se han realizado calibraciones y recalibraciones del método para su aplicación. Y uno de los cambios sustanciales de esta metodología es el resultado del diseño, no son los espesores, como ya lo mencionaba, ¿no?, sino el desempeño funcional y estructural del modelo propuesto. Algunos estados, como Texas, ha desarrollado en base a esta filosofía de diseño sus propios sistemas e incluido un software de diseño. En Latinoamérica se evidencian calibraciones exitosas como en Costa Rica y México, y creo que Argentina y Brasil vienen desarrollando algo al respecto o han desarrollado, incluyendo Chile. En Colombia se desarrolló un manual de diseño, una guía que pretende ser mecánico empírico, pero que no ha sido debidamente aprobado, no se conoce de aprobación para su uso y a juicio de algunos, la falta de ecuaciones en cuanto al desempeño propio de las condiciones en un país tan diverso en cuanto a climas, topografías, hidrologías, geología, como Colombia lo hacen de difícil aplicabilidad en forma general. Entonces, inclusive hay quienes recomiendan que este sistema pues, puede ser útil siempre y cuando se hagan zonificaciones de características homogéneas que puedan, digamos, ser aplicable para ciertas regiones y no en forma general un manual que corresponda a toda la nación. Sistemas de diseño regionales. Algunos de los sistemas de diseño regionales, como el del INVIAS de Colombia y algunos como el de Ecuador o Perú, se basaron metodológicamente en el ASTON 93. Así, de una. Eh, y esto con escasos soportes experimentales sobre la adecuación del sistema y simplificando algunas variables como por ejemplo el valor del coeficiente estructural de las mezclas asfálticas a un valor que dependería del módulo resiliente o módulo dinámico de las mezclas asfálticas a la temperatura de operación del pavimento, situación que no es compatible con lo que corresponde a lo indicado en la guía Aston 93, donde dice que el parámetro del coeficiente estructural de la mezcla ASU1 debe ser establecido por condiciones de temperatura de 70 grados, que es aproximadamente 70 grados Fahrenheit, que son aproximadamente 21.1 grados Celsius. Entonces aquí surge la pregunta clave y objeto de la presentación. ¿Cómo diseño una estructura de pavimento? Si estoy en
un país donde no tengo un manual, no dispongo de calibración y sí dispongo de mucha información que llega por todas partes. Entonces, la falta de guía o manuales debidamente soportados en algunos países de América Latina han incentivado que algunos desarrollen, entre comillas, su propio método de diseño, y quienes se dedican a la revisión de estos métodos de diseño se les hace dificultoso la aprobación o no de los resultados de algunos de estos documentos. Y esto genera a veces interminables discusiones sobre temas que no se pueden superar debido a que no existe evidencia en nuestro medio que pueda determinar claramente quién tiene la razón en cuanto a lo que se está mencionando en algunos diseños. Entonces, surgen algunas preguntas. ¿Cuál ecuación de transferencia escojo para el control de deformaciones y tensiones en mi diseño en una región como las que estamos mencionando? ¿Se pueden promediar las ecuaciones de transferencia y escoger ese valor como valor de control? ¿Cómo involucro aspectos funcionales y de seguridad vial, como por ejemplo el iris o la textura del pavimento? ¿Cómo elegir las sesiones de diseño en base a los CBR de la subrasante, ya que a veces se dice que se hagan cada 250 metros, cada 500 metros? ¿Cuál es mi sesión de diseño? Si diseño con Aston 93, la pregunta ¿es correcto hacer las verificaciones con programas de deformaciones que me determinen las deformaciones elásticas en esta estructura? ¿Qué parámetros utilizo para hacer esta verificación? ¿Son los programas de determinación de fuerza y deformaciones métodos de diseño? Y esta última pregunta se deriva del hecho de que en la práctica o uno en documentos se escucha y se lee del método de diseño Ken Layer, el método de diseño Bizarre, el método de diseño DePath, etc. Y es que la simple utilización de estos programas incorporando alguna o cualquier ecuación de transferencia y verificación y verificando el consumo derivado del ejercicio no es en sí un método de diseño. Quienes tienen alta experiencia en diseños y han observado el comportamiento de las estructuras diseñadas pueden tener algunas respuestas empíricas a estas y otras preguntas sin tener la certeza de en qué fallaron, si fallaron sus diseños o si tuvieron éxito y en qué sí fueron exitosos o si sobrediseñaron o subdiseñaron. Mientras no se tenga, digamos, algunos datos de laboratorio reales, medibles, constatables, no se puede dar respuesta a alguna de las preguntas arriba mencionadas. El diseñar pavimentos flexibles es una tarea compleja que requiere del conocimiento de los suelos de la zona, de los materiales disponibles, de las cargas a circular por la estructura, de las condiciones ambientales de los sectores, entre otras. En una misma vía pueden variar las condiciones climáticas o de humedad, y esto se ve más en nuestro medio, donde, digamos, por esos cambios a veces abruptos de topografía, podemos pasar de unos climas a otros en unas condiciones o en un tramo de 10, 15 kilómetros de largo. Y algo que a veces se olvida y es el sistema constructivo de la conformación del corredor vial. En este aspecto se resalta la diferencia de diseñar para las vías en terraplén, en corte o en media ladera, donde algunos daños o situaciones geotécnicas se verán reflejadas en el pavimento, pero no necesariamente pueden ser problemas de las estructuras. Por ejemplo, asentamientos por consideración en terraplenes altos o en suelos blandos, rebotes o rehinchamiento de suelos en zonas de corte, asentamientos longitudinales de zonas de rellenos a media ladera o con muros de contención lateral que,
que mostrarán fisuras a lo largo de una superficie. Estas situaciones a veces requieren e involucrarían unas metodologías de pavimento diferentes o diferenciales en el sentido de que habría necesidad de pronto de incorporar tecnologías como geosintéticos o, o mejoramientos que ya tendría que ser analizada en forma particular y con ayuda probablemente de otros programas o otros software. En este caso, es valiosa la, la- la ayuda de programas de elementos finitos. Otro aspecto a considerar en el diseño es en qué nivel de diseño estamos. Normalmente nuestro medio se diseña para el nivel 2, dado que se asumen algunos aspectos de los materiales, pero a veces ese nivel 2 se vuelve nivel 1 porque en muchos casos se observan diseños donde se desconocen, por ejemplo, las cualidades de las mezclas asfálticas, sus aspectos volumétricos y granulométricos y las características de los asfaltos, entre otros aspectos. En ese orden de idea, además del diseño de los espesores de la estructura de pavimento, se están diseñando los materiales. ¿Por qué? Porque se están suponiendo ciertas características que se deben cumplir en el momento de la construcción, porque son características hipotéticas que no están registradas experimentalmente en ningún documento o en ningún proceso. Entonces, ese, ese diseño correspondería a un diseño de nivel 1 que para dar el paso a nivel 2 en su etapa constructiva requeriría de elaboraciones de ensayos y comprobaciones que dé lugar a que ese diseño pueda ser utilizado prácticamente en una vía de mediana importancia. Se debe recordar que son variados los programas que determinan esfuerzos y deformaciones en estructuras de pavimento y que ninguno en sí constituye un software de diseño, sino que esta es una herramienta que realiza una porción del trabajo resolviendo esas complejas ecuaciones diferenciales que involucran este tipo de sistemas multicapa con materiales complejos, no elásticos, como son los que corresponden a una estructura de pavimento. En el texto de Pavement Analysis and Design del Dr. Wang, en el capítulo 11 de Flexible Pavement Design, comienza con el subcapítulo 11, Calibrate Mechanistic Design Procedures, y señala el propósito y la necesidad de calibrar cualquier sistema de diseños que quiera adoptar, dado que los sistemas originales se derivaron de condiciones particulares. Se deben entonces establecer ecuaciones de transferencia propias de donde se desee implementar cualquier sistema a desarrollar en otras condiciones o en otra latitud. Una buena guía, creemos, para el diseño de pavimentos es el texto del ingeniero Fernando Sánchez Abogal, que se denomina Guía para el diseño de pavimentos asfálticos y que da una serie de pasos para establecer un diseño, digamos, racional, por llamarlo de alguna manera. En la primera edición hay algún problema tipográfico en la ecuación de la establecer el módulo dinámico por la correlación de Wizard, pero nada que no se pueda superar al comparar la literatura del texto con la literatura del manual de la Aston. Eh, esta recomendación de seguir lo establecido en este texto, eh, digamos que no es obligación en el aspecto de que eh, no se recomienda en forma comercial y no está establecido oficialmente como manual de diseño para Colombia. Y por último, y en caso de duda, se recomienda realizar el diseño por el método de la Shell, que es
una metodología bastante robusta, obteniendo datos de las caracterizaciones de los materiales con resultados del laboratorio reciente. Por ejemplo, se puede incorporar, en vez de utilizar los nomogramas, módulos dinámicos medidos, una buena caracterización geomecánica de los suelos, una buena caracterización de los aspectos climatológicos y medioambientales, y además, y esto sería una excelente guía para tener para saber de las condiciones del diseño de pavimento a considerar. Otra recomendación es reconocer las condiciones topográficas del sector y observar todo el entorno, las condiciones de los pavimentos existentes próximos a la zona de proyecto, y si se puede obtener de los mismos espesores de capas y observar condiciones del estado estructural y funcional del mismo, eso ayuda mucho, dado de que esto, si se puede establecer el tipo de tráfico que circula por esa vía cercana, puede ser un aspecto de pista de prueba. Eh, y obviamente también tener en consideración las experiencias en las cuales se haya tenido éxito en diseños realizados por quien lo esté, por el diseñador en cuestión, y desechar de una aquellas cosas en las cuales tenga algún tipo de duda o que no le haya funcionado. Entonces, ya por último, es bueno recordar que el diseño o una estructura de pavimento es un patrimonio de muy alto costo, y que un buen diseño o una buena construcción de un pavimento es definitivamente un motor que impulsa la economía, mejora la conectividad, en donde se puede llevar salud y otras necesidades de algunas regiones que realmente lo necesitan. Por lo tanto, digamos, la responsabilidad del diseñador al establecer una estructura apropiada, con unos recursos apropiados, es bastante alta. Por eso se debe documentar lo más posible para que esa estructura sea funcional, duradera y cumpla con sus propósitos.